Mira, con Teral, un médico en cualquier lugar se puede conectar con el especialista que necesita para resolver la situación de su paciente. Pero lo más importante es de cara al paciente, porque esperó mucho tiempo para tener acceso a ese especialista para que le diga, tu caso pudo haber sido resuelto 2 o 3 meses atrás. De esta manera, el paciente ya no tiene que esperar meses para que su caso sea visto por un especialista, sino que es cuestión de minutos. Las nuevas soluciones tecnológicas vienen a empoderar a los médicos, no a reemplazarlos. Bueno, bienvenidos a Beyond Care Talks, un espacio de Boston Scientific para conectar con líderes que innovan, colaboran y construyen el futuro de la salud. Y el día de hoy estamos con David Calderón, un emprendedor serial, un referente en el desarrollo de soluciones tecnológicas. David es ingeniero biomédico, especialista en mercadeo, creatividad estratégica y fundador de Teral, Envíos, Implantar, Wise 4D, con un enfoque siempre a resolver problemas complejos con soluciones simples y realmente que tengan alto impacto. Y la charla de hoy, que vamos a hablar del nuevo triage digital inteligente encapsulado en un caso que permitió 62% en la resolutividad de la atención primaria en solo 6 meses, con la tecnología colaborativa implementada en Cofenalco Valle, en Colombia. David, qué buena charla. Muchas gracias por aceptar la invitación a este espacio. Muchas gracias, Hernán, por esta invitación tan especial y de verdad qué iniciativa con tan poderoso impacto la que están realizando. Muchas gracias. Gracias, David. Bueno, David, hoy acceder a una atención oportuna y precisa sigue siendo uno de los grandes desafíos y deudas del sistema de salud, porque las demoras en el diagnóstico, la sobrecarga de especialistas y la desconexión entre niveles de atención general y de especialidad genera fricción, desgaste e ineficiencias. Entonces hoy nos vienes a hablar un poco del modelo del triage digital colaborativo que puede transformar esta realidad. Y hablemos un poco de este caso que nos vienes a compartir. Empecemos desde el problema, ya que es un caso de éxito. ¿Qué motiva a un cliente como Cofenalco Valle a probar un triage digital como el que ofrece Teral? Mira, Hernán, que no solo con Fenalco. De hecho, en nuestro sistema de salud tenemos unas grandes barreras sociosanitarias debido a nuestra diversidad y geografía, lo que conlleva a un grave problema de acceso a atención de calidad en salud. Confenalco identificó que gran parte de la saturación que estaba teniendo se debía a la baja resolutividad en el nivel primario de atención y encontró en Teral una solución a ese problema a través de conectar a los médicos generales con una red de teleapoyo con especialistas que los acompañan a tomar decisiones más rápidas y acertadas. Claro, entonces entendemos que el bajo nivel de resolución que hay es porque el médico general no tiene las herramientas apropiadas para entender cómo tiene que derivar o si sí lo debe derivar a ese paciente. Y ahí es donde este hospital ve una oportunidad para decir, podemos hacer las cosas diferentes. Y ahí me lanza una pregunta. ¿Cómo funciona? ¿Cómo es esto del triage inteligente y cuál es el impacto que tiene sobre la atención especializada? Ok, mira, con Teral, un médico en cualquier lugar se puede conectar con el especialista que necesita para resolver la situación de su paciente. O sea, un médico general que se enfrenta a un paciente que considera que debe ser remitido a un especialista, puede crear un caso que incluye fotos, videos, documentos, una completa descripción, compartirlo en un canal seguro enteral donde el especialista lo revisa y le da una respuesta sugiriendo una conducta a realizar, bien sea un diagnóstico y tratamiento oportuno allí mismo o dando las indicaciones para realizar una remisión efectiva. De esta manera, el paciente ya no tiene que esperar meses para que su caso sea visto por un especialista, sino que es cuestión de minutos. Y mira este dato tan impresionante. De 1.000 pacientes que son atendidos por un médico general,
entre un 20 a un 50% según la especialidad resulta remitido a un especialista. Pero cuando vamos a hablar con los especialistas nos encontramos que de un 30 a un 40% de los pacientes que reciben, esa situación se hubiera podido resolver en la primera atención. O sea que el impacto es enorme. Claro, y es un impacto para el especialista que dice, esto no debió haberse derivado a mí y pierdo la oportunidad de impactar pacientes que sí deberían estar en mi consulta. Pero lo más importante es de cara al paciente, porque esperó mucho tiempo para tener acceso a ese especialista para que le diga, tu caso pudo haber sido resuelto 2 o 3 meses atrás. Si yo hubiera tenido el conocimiento de tu caso, doy una indicación pequeña y mejoro tu salud desde mucho tiempo hacia atrás. Entonces, realmente estas herramientas mejoran el diagnóstico y hay una precisión respecto a cómo son utilizadas. Te hago una pregunta. ¿Cómo cambia la atención del paciente cuando el médico general tiene acceso directo a los especialistas? Y quiero abordarla, obviamente ya lo hemos hablado desde el paciente, pero desde la eficiencia en un hospital, desde la eficiencia en el sector salud. ¿Qué tipo de ineficiencias un mal diagnóstico? Y un mal diagnóstico realmente es un paciente que es referido sin necesidad de ser referido, que puede haber sido atendido en la atención primaria, se le puede haber dado resolución a su problema. ¿Qué ineficiencias combate y si tienes alguna percepción, número de cuánto pueden simbolizar estos ahorros para una institución, ya sea una aseguradora o un hospital? Hablemos un poquitico de eso. Wow, mira que cuando el conocimiento fluye en los diferentes niveles de atención, es posible tomar mejores y más rápidas decisiones. Y un diagnóstico y tratamiento oportuno tiene un impacto enormemente positivo en la evolución de la salud de los pacientes. Aquí recuerdo un caso muy particular donde un paciente con una afección ocular venía tratándolo con ungüentos caseros y demás, que ante los ojos del médico general parecía un manejo pues, muy convencional, mientras que cuando fue interconsultado, o sea, vía teleapoyo con el oftalmólogo enteral, se evidenció rápidamente la inminencia de la necesidad de una remisión. Si este paciente no es atendido en ese momento, no se inicia el tratamiento en ese momento, sino 3 o 4 semanas después, podría haber desembocado en una intervención quirúrgica con tal vez un resultado no muy favorable para el paciente, como la pérdida de la visión, impactando de nuevo los costos del sistema aquí. Claro, y muestras también la otra cara de la moneda que es, ok, un paciente que se demora en tener acceso a su especialista, pues tiene un impacto en su experiencia, pero ¿qué pasa cuando no es ni siquiera remitido y ya llegan unos estadios críticos que hace para el costo del sistema de salud, pero para la misma salud del paciente? Esa atención que no fue oportuna genera un impacto enorme, de nuevo, para toda la cadena, tanto paciente como para el mismo sistema per se. Entonces, la no atención adecuada puede ser o una mala experiencia o un impacto directamente en salud, porque si bien el médico general lo puede remitir porque no conoce si debe ser, o sea, remitir en exceso, que es una ineficiencia del sistema, puede no remitir y es un impacto directamente a la salud del paciente, pero ¿cómo saber? Entonces te hago una pregunta, ¿qué retos y oportunidades surgen al conectar los médicos generales con los especialistas mediante la plataforma Teral? Y hablemos un poquitico de los retos. ¿Es así de fácil? Colocamos a los especialistas en un lado, colocamos a los médicos generales en el otro y ya todo funciona. ¿O qué aprendizajes hemos tenido para decir aquí está la tecnología y cuando la ponemos a andar, qué desafíos encontramos? Es una pregunta muy interesante y aquí volvemos a las personas que son finalmente las que implementamos las soluciones. Hernán, las personas nos movemos por hábitos y movilizarlos es de lo más retador que hay. Por eso las tecnologías que desarrollamos deben conectarse con hábitos existentes o con rutinas que ya tengan los profesionales de la salud y desarrollar en ese sentido.
Otro factor importante que nos ayuda es la confianza, que se cumpla la promesa de valor que se profesa, que los médicos cuando entren a Enteral encuentren allí las respuestas y los actores que están buscando. Un tercero es la percepción. Las soluciones deben ser y parecer fáciles de usar y mantener el protagonismo del profesional de la salud. Y un cuarto, la muy famosa resistencia al cambio. O sea, cambiar nos demanda mucha energía. Por eso cuando pensamos en las soluciones y en sus desarrollos, tenemos que hacerlo de tal manera que requiera el menor consumo energético de los usuarios para la adopción y que transversalmente haya un mensaje muy poderoso y es las nuevas soluciones tecnológicas vienen a empoderar a los médicos, no a reemplazarlos. Claro, ¿cuál es ese médico estrella desde el uso que se ha adaptado muy bien a Teral? ¿Hay alguna especialidad o algún tipo de médico que dice, wow, ya no me imagino realizando mi consulta sin esta herramienta? Porque si bien las herramientas cuando llegan nuevas no sabemos cómo usarlas, ya después que aprendemos a utilizarlas se nos vuelven vitales para nuestro día a día. Dentro de tu experiencia, algún tipo de especialidad, algún tipo de ubicación geográfica hace que esta herramienta es imprescindible para este tipo de especialidad médica o de nivel de médico. Con la palabra imprescindible te diría, lo imprescindible es la buena comunicación entre los profesionales de la salud. Desde ese punto de vista, vemos que el principal usuario es el médico general, que por lo general es la puerta de entrada de los pacientes. Y ese médico general ya no está solo frente al paciente, sino que cuenta con una red de apoyo de todos los especialistas que pueda necesitar para tomar un mejor concepto o un mejor diagnóstico o iniciar prontamente un tratamiento para la evolución de su paciente. Entonces ese médico general se nos vuelve centro y protagonista, apoyado por supuesto por el gran conocimiento de una red de variados especialistas en diferentes áreas. Claro, eso me hace imaginar hasta en hospitales remotos donde tienen un médico rural y llega algún tipo de paciente y hoy ese médico que tiene acceso a Teral tiene disponible esta red para poderle dar solución a ese paciente que si no tuviera ese tipo de acceso, muy probablemente tiene su base de conocimientos y puede que lo remita o puede que no. Y eso realmente mejora la calidad de salud que se entrega a los pacientes por medio de la comunicación, por medio de la interacción y el networking entre los médicos. David, ¿qué planes de expansiones hay? ¿Qué hay de nuevo? ¿Hacia dónde está apuntando Teral en traer especialistas a regiones? ¿Cuál es el futuro de esta herramienta en Latinoamérica? Terales, estamos concebidos como esa plataforma de comunicación que conecta médicos con médicos y médicos con modelos de inteligencia artificial. Es esa red neuronal de comunicación médica en tiempo real que integra un nuevo triaje digital que busca aumentar la resolutividad en el nivel primario de atención, que busca garantizar el acceso a especialistas, que busca eficientar procesos y generar ahorros en costos operativos y que finalmente todas nuestras acciones confluyen a nuestro gran porqué, Hernán, que es garantizar que todas las personas, independiente del lugar que se encuentren, tengan acceso a atención de calidad en salud. Esto nos abre una visión a que si bien nosotros nacemos orgullosamente en Colombia, tenemos una mira, un paso siguiente natural en Latinoamérica, pues nuestro espacio de trabajo es el mundo. Muy bien. Y eso yo veo Teral y dime si lo estoy viendo como no es, pero es esa llamada a un amigo que ayuda al paciente. Entonces yo tengo acá un paciente, yo creo que este es el diagnóstico, lo tengo que referir o debo hacer este ejercicio. No siempre llamo al amigo, no para todos los casos, pero habrán algunos casos en que qué bueno poder subir toda esa información, por ejemplo, un paciente urológico, y que varios urólogos me digan, sí, no, es por este lado, remítelo, y realmente es eso, es ese apoyo de networking médico que hace que a un urólogo, dando este caso, le llegue el paciente que realmente necesita esa atención
y si no, pues que sea atendido desde la atención primaria, porque lo que busca el paciente no es ir de especialista en especialista, sino que se le solucione el problema. Entonces decanta un poco qué realmente necesita ir hacia una parte del sistema y qué realmente se tiene que atender en atención primaria y dar una resolución instantánea. Se me hace una herramienta genial. David, pregunta y última. Si alguien está escuchándonos en este momento y está pensando, esto suena interesante, pero ¿cómo se construye? ¿Cómo se ejecuta? Esto, tengo yo que ser del sector desde el hospital, desde la aseguradora. ¿Cómo se construye un primer piloto? ¿Cómo se hace un levantamiento de entendimiento? ¿Cuál es el primer paso para decir, oye, esto que me dices me convenció, estoy de acuerdo contigo? ¿Qué es lo siguiente? ¿Cómo se contactan contigo en cuanto a qué pasa cuando se contactan contigo? ¿Cómo se crean estos proyectos? O sea, aquí lo partimos de entender cuáles son las problemáticas que tienen las aseguradoras, las redes de hospitales o las farmacéuticas o fabricantes de dispositivos médicos, porque allí nace lo que llamamos el setup, o sea, cuáles son los actores, cuáles son los objetivos que queremos lograr, cuáles son las reglas de juego, cuáles son los indicadores que nos van a mostrar que nos estamos moviendo en esa dirección. Y por lo general, pues el primer problema a resolver es el acceso, es tener buenos canales de comunicación, porque ahora lo mencionabas, puede ser en una zona remota, pero a veces dentro del mismo hospital no tengo acceso al especialista que necesito. Eso nos dio varias enseñanzas, Hernán, y es diseñar para el médico, no para el técnico. Es entender cuáles son los flujos de trabajo, los modelos de atención, cuáles son los hábitos comunicacionales de los profesionales de la salud, porque así la herramienta se vuelve ágil, se vuelve en tiempo real, habla el lenguaje médico y así la adopción se nos hace mucho más fácil. Y aquí un llamado muy importante a quienes toman decisión en el sector, a todos los líderes de aseguradoras, hospitales, farmacéuticas, fabricantes, que se vuelvan promotores de la adopción de nuevas soluciones tecnológicas. El llamado tiene que ser claro y contundente. O sea, el futuro ejerce una presión enorme para montarnos en él y adoptar estas soluciones. Y lo que está haciendo Boston Scientific me parece un ejemplo extraordinario de una compañía que no solo desarrolla soluciones, sino que invita a otras soluciones mandando un mensaje muy claro. La unión, la integración de tecnologías es más poderosa que el camino solitario. Totalmente de acuerdo, David. Bueno, David, muchas gracias por traernos aquí a la mesa una problemática con una solución que es cómo generamos networking dentro de los médicos, cómo mejoramos la comunicación para que el paciente se vea impactado rápidamente con esta mejor comunicación dentro de los médicos. Y a todas las personas que nos están escuchando, es posible transformar la atención primaria en una institución. Es posible hacer este tipo de implementación tecnológica para impactar al paciente. Los invitamos a contactar a David, a conocer la propuesta de Teral. Es posible, la capacidad está, pues tenemos que plantear cuál puede ser un posible escenario y un posible proyecto. Entonces, la invitación es a trabajar en conjunto, conocer qué es lo que está haciendo Teral y poder resolver esos problemas en conjunto. Hernán, implementar Teral tiene cero costos, se hace casi de inmediato y los resultados se ven desde el primer día de operación. Entonces, bienvenidos todos y un gusto recibir sus contactos y tener buenas conversaciones para seguir creando soluciones poderosas y simples a problemas complejos. Muchas gracias, Hernán. Excelente, David. David, muchísimas gracias por estar aquí en nosotros. Esto fue Beyond Care Talks, un espacio donde la tecnología se encuentra con el propósito y nos escuchamos en un próximo episodio. Muchas gracias. Muchas gracias.